cuadrado. Aquí en el valor del tiempo, porque queda elevado al cuadrado. Yo le dije que eso estaba explicado en el video. Y bueno, vamos a proceder a explicar también más o menos cómo estaba ahí en el video. Nosotros tenemos acá una situación problemática a modo de ejemplo, que yo estoy marcando ahí ahora con celeste. Como ustedes podrán ver, dice, vamos a leer lo que está en celeste. Un móvil pasa por una localidad A con una velocidad de 30 kilómetros sobre horas y a las 12 horas, ¿sí?, por una localidad B con una velocidad de 67 kilómetros a las 13. Es decir, que a las 12 del mediodía pasó con una velocidad de 30. A las 1 de la tarde o a las 13 horas pasó con una velocidad de 67. Tenemos dos velocidades y dos tiempos en este ejemplo. Entonces, tenemos una velocidad inicial y luego una velocidad final. ¿Sí? Bien, la fórmula que vamos a escribir es el cambio de velocidad en función de la variación del tiempo o el intervalo de tiempo. Acá hay un error en el PDF, es 67 kilómetros sobre hora menos 30 kilómetros sobre hora. En ese caso, vamos a tener las dos velocidades expresadas ahí y el tiempo. Un tiempo final de 13 y un tiempo inicial de 12 horas. 13 menos 12 me da 1. Debajo del 30 hay un número que es el 1, pero no hace falta escribirlo matemáticamente. ¿Sí? Y como ustedes podrán ver, que acá me quedó expresado la distancia en función del tiempo elevado al cuadrado. La distancia en el numerador y el tiempo al cuadrado. Profe, Pero ¿dónde dijo que estaba mal el ejemplo? Sí, lo copio. acá en el PDF dice 67, arriba la consigna, y acá abajo a la hora de reemplazar la fórmula puso 60. Hay un error ahí. 67 y 60. O sea, sería Quedaría 37 kilómetros sobre hora al cuadrado. eso. En realidad, ajá, 37, exactamente. Entonces hay un error ahí. Bien, Profesor, vamos una a... consulta. ¿Cómo es? Eso es lo que estaba mostrando usted en la página de Meet. ¿Ese sería la teoría sistemática, ¿sabes? Ajá, en la unidad número 3 está la teoría y está el PDF y hay un video explicativo que se subió fue cargado a la página de YouTube y a su vez colgado en la página de Moodle, en la unidad número 3. Está todo explicado ahí. Bueno, dale. Y acá, en las cuestiones de por qué queda expresada la distancia en función del tiempo al cuadrado, que es el resultado final de las unidades, que está ahí, estoy marcando con azul. Eso sí vamos a explicar ahora. Solo tenemos que nos queda kilómetros sobre hora, por ejemplo, 67 menos 30 sería 37 en realidad acá. 37 kilómetros sobre hora no va a quedar expresado. Pero kilómetros sobre hora está dividido por una raya fraccionaria sobre en el denominador sería, tenemos la unidad de horas. Es decir, que yo puedo expresar de esta manera kilómetros sobre hora dividido horas. Debajo de horas no hay nada, pero como ya le dije, matemáticamente siempre sabemos que hay un 1. Entonces, en el otro miembro, es decir, en las siguientes fracciones después del signo igual, vamos a escribir otra vez la unidad de kilómetros por hora ¿sí? Matemáticamente se cambia la operación de división a multiplicación y se invierte la segunda fracción, siempre. De esa manera me va a quedar expresado kilómetro por 1 es igual a kilómetro. Y horas por hora me queda expresado en horas al cuadrado. Ahí no sé si logro responder la consulta de por qué el tiempo queda expresado al cuadrado. Y no, por ejemplo, no irían ni el 13 ni el 2, serían las horas al cuadrado nomás. ¿Ni el 3 ni el 2 me dijiste? Claro, veo que donde dice reemplazando queda 13 horas menos 12 horas. Igual Ahí queda un horas 1. al cuadrado. Sería No, un 1 imaginario. sí, queda el número, por ejemplo acá 30, en función de la unidad. De lo que yo hice nada más que acá
es explicar por qué se expresa kilómetros por hora. Siempre tiene un valor la aceleración. Si no tuviera valor, sería una aceleración nula. No habría aceleración. Claro, y por esa razón es que solamente en el resultado se escribe el cuadrado. Claro, pero primero se resuelve esta fracción, que es la operación importante, donde ustedes ven la raya media con negrita, esa es la operación principal. Se resuelve eso, y en cuestiones de unidades se resuelve así. En cuestiones numéricas y de valor sería 60 menos 30, 30, 13 menos 12 sería 1, 30 sobre 1 igual a 30. Y las unidades se expresan en la distancia en función del tiempo al cuadrado. ¿Por qué se expresa así? Por esta explicación que yo le acabo de dar. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿sí?, está dividiendo el tiempo, pasa al otro miembro multiplicando y se invierte en la fracción. Siempre. Por esa razón me queda expresada la distancia en función del tiempo al cuadrado. ¿Sí? Oye, ¿Cómo? Te muteaste. hoy habían No se preguntado, por qué era el cuadrado y ahí está la explicación, ¿sería o no? Claro, esa sería la explicación. Vamos a volver con los temas conceptuales, donde dice delta V la variación o cambio de velocidad, y la velocidad se expresa en metros sobre segundo. En comparación del tiempo, lo que yo le decía esto, que la aceleración se expresa en segundo al cuadrado del tiempo, la velocidad solamente se expresa en segundo, elevado a la 1 sería en realidad. ¿Sí? Es decir, se expresa en la misma unidad de la aceleración y la velocidad, únicamente que la aceleración en la magnitud escalar del tiempo está elevada al cuadrado. Ve que el tiempo acá está en segundo al cuadrado y acá el tiempo está solamente en segundos. Acá el tiempo en la aceleración está en horas al cuadrado y en la velocidad está simplemente en horas. Dice delta V, es decir, la variación de velocidad podrá ser negativa o positiva. Y el intervalo de tiempo se expresa en segundos o en horas. Esos son pequeños conceptos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de iniciar o resolver este tipo de ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. O con la actividad número 1. Dice o expresa. Ahí estamos dando un poco más de zoom. A ver si se alcanza a ver ahí. Sí. Dice, un automóvil pasa por Presidencia Roque Sáenz Peña con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Entonces, ese dato ya sería mi velocidad inicial. Y después de 120 segundos, su velocidad es de 25, dice. Después de un tiempo, disminuyó la velocidad. Pasó de 40 metros sobre segundo a 25 metros sobre segundo. Significa que hubo un cambio de velocidad, ¿sí? Por eso es que la aceleración se expresa como el cambio de velocidad. Vamos a un ejemplo común y diario que por ahí ustedes lo hacen. Vamos a suponer una situación, vamos a imaginar una situación en su cabeza cada uno, en donde yo voy a buscar a mi amigo para dar un paseo, salir, lo que yo deseo hacer en ese momento, y resulta que mi amigo tarda en salir de su casa. Yo en mi moto lo que hago es hacer un ruido, ¿sí?, con el acelerador, con la manopla, y ¿qué sucede? Inmediatamente cuando yo intento hacer ruido para que mi compañero salga y poder salir o irnos al lugar que nosotros deseemos, vamos a ver en el velocímetro de la moto que la aguja que indica el número o la cantidad de velocidad va a ir variando de un número a otro. Ese cambio de velocidad significa aceleración. Nosotros podemos ver reflejado eso en una moto cuando la aceleramos y vemos que el velocímetro, que es el aparato que mide la velocidad, va modificando, ¿sí? Va modificando la cantidad de la velocidad de un número a otro. Va
aumentando o disminuyendo, depende de lo que yo esté haciendo en ese momento. ¿Se logra entender eso o no? Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Sí, profe. Sí, se Bien. entendió. Entonces, yo tengo el problema acá, volviendo a la situación problemática. Supongamos que el amigo también salga y le diga, bueno, ya deja de acelerar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir deja de cambiar la velocidad en física. Bien, volvemos de nuevo acá al problema, en donde 40 metros sobre segundo va a ser mi velocidad inicial. 40 metros sobre segundo. Mi velocidad final va a ser de 25 metros sobre segundo y el tiempo va a ser igual a 120 segundos. Todos estos datos me lo va marcando el problema. Yo lo acabo ahí de marcar. 120 segundos es un dato. Vamos a marcarlo en un color diferente. Vamos a marcarlo en color rojo para que ustedes vayan viendo. 120 segundos. Esta va a ser mi velocidad inicial, por eso es importante interpretar los datos que a mí me va aportando la situación problemática, ¿sí? O el planteo. Velocidad inicial 40, velocidad final 25. Tiempo 120 segundos. Esos son los datos que a mí me va a permitir resolver o reemplazar luego en la fórmula. La fórmula tenemos aquí que dice, donde la aceleración se va a denotar con la letra A y es igual al cambio de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Lo que ustedes acaban de ver ahí en la pantalla, donde yo estoy marcando ahora con el mouse, ahí es el cambio de velocidad en función del tiempo. Reemplazo, dice, reemplazo por el valor de cada magnitud y obtengo que la velocidad final 25 menos la velocidad inicial que es 40 me da un número negativo que es menos 15 dividido 120 segundos, como resultado final me da 0 menos 0,125 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, profe. ¿Estuvo claro? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí? No, no, ni una. No, es bastante simple. ¿Sí? Únicamente aplicamos la fórmula, tienen que saber la fórmula, reemplazamos por los datos y realizamos la operación matemática que es la fracción, dividir en este caso. Menos 15 dividido 120 me da metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que como yo quiero averiguar la aceleración, siempre va la unidad de la distancia, que es metro, sobre el tiempo elevado al cuadrado. Profe, ahí preguntaron en el chat si algo se simplifica. Si, se puede, si en caso de que se pueda simplificar algo. No, acá no se simplifica. Me queda expresado el valor del segundo solamente al cuadrado. ¿Por qué no puedo simplificar? Por algo que recién acabamos de explicar. Acá, kilómetros con horas yo no puedo simplificar. Uno con horas yo tampoco no puedo simplificar. Debe estar, por así decirlo, de manera cruzada para poder simplificar las unidades. Sí. Profe, y si no hay dos valores del tiempo abajo, igual no hay cuadrado el tiempo. El tiempo siempre en la aceleración se expresa al cuadrado, siempre. Claro, no importa si hay, por ejemplo, en la otra 13 menos 12, que se sumaban los dos valores para llegar al segundo al cuadrado. Sí o sí va al cuadrado, no importa cuántos valores hay. Acá en el tiempo nosotros teníamos hoy dos valores, pero eso no es un indicador de que pues eso está elevado al cuadrado. Acá el tiempo está elevado al cuadrado, ¿por qué? Pues nosotros tenemos la magnitud del segundo, se multiplica por esta magnitud del segundo. Segundo con segundo te queda segundo al cuadrado, por eso es que va al cuadrado ahí. Ok. ¿Sí? Sí. Siempre para poder multiplicar, se multiplica
extremo con medio. Extremo con extremo. Extremo con medio, sí, exactamente. Profe, ahí Acá. le preguntan si en este caso la aceleración en esta fórmula siempre va a ser la misma. Tipo velocidad final menos velocidad inicial. Sí, la que nosotros vamos a trabajar durante el cursillo es así, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa fórmula no cambia. ¿Alguna otra consulta? No sé si por ahí están escribiendo en el chat y alguien quiera Sí, en el decirme o chat abrir el micrófono. creo que se están medio confundiendo ahí. A ver, vamos a entrar al chat. No está respondiendo mi computadora, ahí está. Vamos entrando al chat, chat, ahí entro. Profe, en estos casos de sacar la aceleración, ¿esta fórmula es siempre la misma? La fórmula es siempre la misma, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En el curso introductorio, ¿no? La velocidad final va primero porque en la fórmula dice que va bajando la velocidad. En el caso que suba, iría la velocidad inicial primero. No, o sea, no importa si aumenta o disminuye la velocidad, sino la dirección o el sentido del móvil. ¿Cuál es la primera velocidad que se toma como registro? La inicial, sí, la inicial puede ser menor o mayor que la final, no importa si disminuye o aumenta. Profe, y en el caso de que solo haya un dato de velocidad, por ejemplo, Se toma, en la actividad número B, dice un móvil parte de reposos de la Universidad Nacional de Chaco Austral y luego pasa por la colectora de Saspeña con una velocidad de 45 kilómetros sobre horas. ¿Cuál es su aceleración si tarda en cubrir esa distancia 1 hora? Y según la significación que el número recibe. ¿eso es el inciso número 3 que me está diciendo? Sí, es la actividad número 3, inciso B. Bien. A ver, yo estoy intentando acá. ¿Por qué queda segundo al cuadrado? Bien. Ya vamos con eso. Esto es así, chicos. Cuando ustedes realizan, ¿sí?, esta operación, lo que acá sucede es que 25 menos 40 me queda menos 15. Menos 15. Y Menos profe, 15 una pregunta. metros por segundo. Bien, esperamos un cachito. Ok. Y ahora, acá, debajo de la unidad del tiempo, que es segundo, que está en el denominador, que yo estoy marcando ahí con celeste y estoy moviendo la flecha ahí, hay un 1 y siempre se multiplica extremo con extremo y medio con medio. Metro con un 1 que hay debajo del segundo me queda metro y segundo con segundo me queda segundo al cuadrado. Es por eso que se expresa segundo al cuadrado. Siempre cuando tenemos una fracción de fracciones, sería una fracción, la línea acá principal que ustedes ven ahí, que está entre el 15 y el 120, sería una fracción de fracciones. Metros sobre segundo en una fracción y debajo acá del segundo hay un 1, por lo tanto tenemos otra fracción. Siempre se multiplica medio con medio y extremo con extremo.
metros con 1 te queda metros. Segundo por segundo te queda segundo al cuadrado. Es por eso que queda expresado en segundo al cuadrado. Solo teníamos acá en la parte también teórica que si la velocidad final dice que es mayor a la velocidad inicial, la aceleración es positiva y se llama uniformemente acelerado. Si la velocidad final dice es mayor a la velocidad inicial, acá en este caso como nosotros vemos es menor. Si la final es mayor a la inicial se llama uniformemente acelerado. Solo tenemos que no, que la final es menor. Entonces en ese caso te van a dar la teoría y van a ver cómo se llama. Si la velocidad inicial dice es mayor a la final, la aceleración es negativa y se llama uniformemente frenado. En palabras simples, ¿sí? Venía el móvil a una cierta velocidad y luego fue disminuyendo. Pasó de 40 a 25. En ese caso va frenando, entonces se llama uniformemente frenado. Respuesta acá, uniformemente frenado. ¿Por qué? Por algo simple, ¿de qué? De que disminuyó la velocidad. Pasó de una velocidad inicial de 40 a una final de 25. Vos, para poder reducir la velocidad, una de las cosas que puedes hacer es empezar a frenar o simplemente sacar el pie, en el caso de un vehículo, el pie del acelerador. Empezar a frenar. En esos casos en que disminuye la velocidad se llama uniformemente frenado. ¿Se entiende hasta ahí la consigna número 1? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. ¿Cómo sabemos cómo se llama, señor? ¿Cómo se Eso está en llama la cada uno? teoría y está todo explicado. Ah, ok. Acá en la página número 3, la oración final está explicada por qué se llama acelerado y por qué se llama uniformemente frenado. Bien, alguien me había preguntado en la consigna número 3 qué se hace cuando tiene una sola velocidad. Sí, yo, profe, Ramiro. Bien, Ramiro dice, una motocicleta posee una velocidad de 15 metros sobre segundo. Si en ese instante aplica los frenos y se detiene después de 20 segundos. Entonces vamos a escribir. Velocidad inicial, ¿cuánto es, Ramiro? 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y la velocidad final cuánto es? No se sabe. No se sabe, profe. Sabemos. Cero. Porque Cero, ¿no es? Pero sería cero si se está detiene. aplicando los frenos. bien, se detiene, dice, si en ese instante aplica los frenos y se detiene. Ustedes tienen que mirar donde dice se detiene, eso es lo más importante. Si se detiene significa que su velocidad es cero. Cuando vos te detenés es porque no te puedes mover, no estás en movimiento. Entonces, tu velocidad final va a ser igual a cero. Entonces, teniendo ahí todos los datos de 15, 0 y 20 segundos, vos ya podés sacar con la misma fórmula que aplicamos para la actividad número 1, la aceleración, reemplazar por la fórmula que tenemos acá, que estoy marcando con el mouse en este momento, a la número 3. Velocidad inicial 15, velocidad final 0, tiempo 20 segundos. Aplicar la fórmula, reemplazás y listo. ¿Y te daría un resultado uniformemente frenado también ese, profe? Pues es menos. Es un resultado negativo. Claro, porque empieza con una velocidad de 15 y después frena, porque lo especifica también el problema, dice aplica los frenos, de manera explícita dice que aplica los frenos y se detiene, entonces obviamente va a ser uniformemente frenado, y también cuando la aceleración me da en valor negativo en este caso. Está bien, perfecto. Gracias. El número 4 en este dice... Profe, disculpen, Sí. una preguntita. En el ejercicio 2 dice un móvil parte de reposo. Ahí la velocidad inicial sería 0, ¿no? Exactamente, parte de reposo. Arranca en 0, sería. Ajá, sí. Ahí. Ajá. Gracias, profe. Esa Bien. era la duda. La pregunta que vos me hiciste era el inverso a este ejercicio que acabamos de ver. En este caso, la velocidad final 0. En el otro,
teníamos en el punto número 2, acá le vamos a poner 2, en el punto número 2, la velocidad inicial es 0, ¿y la final cuánto es? 45. Sí, 45. 45 metros sobre segundo. Bien. Ese es el inverso a este. ¿Sí? Este ejercicio, la velocidad final es 0. En el Profe, disculpe. En el Es punto número 2, kilómetro. la inicial es 0. Te escucho. Es 45 kilómetros por hora. Hay que pasarlo a metro por segundo. 45 kilómetros por hora. ¿Y el tiempo en qué tenés expresado? En segundos. ¿Cuántos? Digo, en una hora, perdón. No hay que pasar. ¿Por qué? Porque están trabajando en la misma hora. Están trabajando en la misma unidad. Horas y horas. No hay que pasar, no hay que hacer conversión de unidades. Esa fue tu pregunta. Sí, sí. Gracias. Bien, vamos con el punto número 4. Ese punto fue explicado el punto número 1, el 2 y el 3. Vamos con el punto número 4. ¿Cuánto tiempo tardará un móvil? ¿Cuánto tiempo dice? Tiempo. Tengo que averiguar el tiempo. Mi incógnita es el tiempo acá, por eso está marcado. ¿Qué parte de reposo dice? ¿Qué parte de reposo? Si me dice que parte de reposo, ¿qué me quiere decir eso? 0. Que la velocidad inicial es 0. frenado. La velocidad inicial es 0. O sea que está en reposo. Está en reposo, parte de reposo. Y se mueve, dice, con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa cuando dice uniformemente variado? Que cambia la Que no es aceleración. constante. ¿Cómo? Que va frenando de Es una 0 variación. a tal velocidad. Varía de velocidad. A ver, yo hablo y escucho. ¿Qué significa? Que diga MRV. ¿Qué significa? Que hay un cambio de velocidad. No es una velocidad constante. Que recorre velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales, profe. Exactamente. Si recorre velocidades iguales en tiempo iguales, ¿qué significa? Que la aceleración, ¿cómo es? Que es constante. Constante. Es constante. Entonces, cuando diga solamente, por ejemplo, así, MRU nada más, significa que la velocidad es constante. Cuando diga MRV, significa que la aceleración es constante. Cuando diga MRU, significa que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Cuando diga MRU, B, con la letra I, va a ser velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Sin la B, significa que en el movimiento la velocidad es constante. Con la B, en las siglas, con la B, significa que la aceleración es constante. Dice, se mueve con este movimiento a una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, a mí me da el dato que la aceleración es de ¿cuánto? De 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, me quedan dos datos, la velocidad final y el tiempo. Dice, en alcanzar una velocidad de 100 metros sobre segundo. $100 metros sobre segundo. El único dato que yo no tengo y tengo que averiguar es el tiempo. Porque acá en la consigna me dice cuánto tiempo, me dice ahí. Entonces lo voy a marcar en azul, negrita, tiempo, en negrita y azul. ¿Cuánto tiempo dice? Entonces eso a mí me permite identificar que la consigna que yo debo averiguar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda el móvil?
Para eso yo tengo que partir de la misma fórmula que veníamos realizando, simplemente despejar. El tiempo está en la parte inferior de la fracción, sería en el denominador. Pasa al otro miembro, es decir, al otro lado del signo igual. Lo despejo y pasa multiplicando con la operación contraria. Estaba dividiendo y pasa multiplicando. Como yo tengo que averiguar el tiempo, tengo que hacer que la magnitud escalar del tiempo me quede solo en este miembro. Entonces la aceleración vuelvo a pasar al otro miembro de la velocidad. Si está multiplicando, pasa dividiendo ahí. Entonces finalmente el tiempo me da una fórmula de que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Está marcado ahí, estoy marcando en la pantalla con color celeste y resaltando a través de un movimiento giratorio con el mouse. ¿Sí? Reemplazo. Velocidad final, ¿tengo como dato? Sí, 100. Velocidad inicial era 0, ¿por qué? Porque parte de reposo. La aceleración tengo como dato también. Reemplazo. ¿Y el tiempo en qué va a quedar expresado? En horas. ¿En segundos puede ser? Ustedes ven acá horas, en este tipo de unidades, ven la hora acá, ven en alguna unidad de expresión que dice horas. Acá en velocidad, solamente. En segundos. ¿En qué está expresado el tiempo ahí? En segundos. ¿Y acá? Segundo, metros por segundo. Metros por segundos al cuadrado. Entonces horas no te da resultado. Me va a dar siempre el tiempo que ha expresado en segundos. Segundos solamente así. Solo. Segundos solo. Digo solo y me refiero así de manera vulgar, es decir, elevado a la 1 nada más. No segundo al cuadrado. El tiempo siempre queda en segundos. Entonces tardaría 100 segundos. Si acá voy a escribir parte de reposo, lo voy a escribir en un color rojo. Bien. Y velocidad inicial 0, este también va en rojo. Así que ustedes cuando empiezan a leer dice cuánto tiempo, ya se refiere a que ustedes van a averiguar el tiempo. Parte de reposo significa la velocidad inicial. La aceleración me da acá como dato, entonces eso lo llamo a colocar en color verde. Verde. La velocidad final, si acá partida de reposo, acá la velocidad final es de 100. Esta velocidad va a ser mi velocidad final. ¿En qué color? A ver, negro. Bien. Ahí ustedes tienen expresada de qué manera se puede interpretar la situación problemática y volver a escribir cada una de las expresiones matemáticas que representa cada unidad, como son el tiempo, la velocidad, la aceleración, ¿sí? Para que de esta manera ustedes puedan identificar, reemplazar finalmente en la fórmula y poder llegar a un resultado. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Profe, Sí, escucho. tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de que tengamos como dato velocidad final y velocidad inicial en kilómetros por hora y tengamos como dato de tiempo en segundos, tendríamos que pasar tiempo a horas, ¿no? Claro, en ese caso sí. ¿Y la conversión hace falta ponerla también o simplemente la hacemos Sí. mentalmente? No le pide, no es el caso ese que vos estás planteando ahora, pero sí hace falta poner la conversión. Ah, ok. ¿Otra consulta, chicos? Profe, ¿hay el resultado que quedaría en 10 segundos? ¿O no? En lo que yo acabo de mostrar acá en esto, ¿qué resultado Sí. te da? Sí. Queda tarea para casa. Porque ya para eso yo lo resuelvo yo, nomás la idea es que ustedes resuelvan cada uno. Bueno, dale, profesor. Bueno, profe. ¿Tienen alguna consulta?
No, eso solo. No. No. ¿Algo que No, quieran profe, la preguntar? verdad que no. Profe, Sí, No, profe, hasta ahora no. ¿para cuándo este trabajo? acá, en la última diapositiva está. Dice entrega de actividad, jueves 10. ¿Alguien quiere leer ahí? Dice entrega de actividades jueves 11 de marzo de 2021 hasta las 16 horas, que serían las 4 de la tarde. Sí, hoy que día es, hoy es martes, tienen hasta el jueves a las 4 de la tarde. Dale, gracias. Vamos saliendo nomás, profe, entonces. Bueno, ¿Y la asistencia cómo va a